Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli, netas, rugidos y metáforas del abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la más cordial bienvenida, recordando que en Nepantlatoli los niños del sexto sol somos testigos de un cambio de era. Bien, hoy vamos a ver algo muy importante, ¿no? Que es el modelo de país de Lázaro Cárdenas, que es el que estamos rescatando. Tenemos en los 3 siglos que ha existido, que ha abarcado, no totalmente, no son 300 años, pero en los 200 años hemos vivido en 3 siglos diferentes este país, y en el primer siglo el hacedor de México definitivamente es Juárez, en el siglo XIX, en el siglo XX definitivamente es Lázaro Cárdenas, y en el siglo XXI definitivamente pues es Andrés Manuel López Obrador. Pero lo que estamos nosotros defendiendo, o lo que está defendiendo López Obrador en buena medida, es el modelo de Cárdenas. Hay que partir de algo muy importante para entender un sentido profundo electoral, ¿no? Como ya habíamos dicho, estamos eligiendo no un gobierno, sino un modelo de país, que en buena medida estamos añadiendo ahora es defender el modelo de Cárdenas, pero además ante una derecha que, si nos damos cuenta, no solo es que no tenga programa, es que no está argumentando, porque no puede haber hecho nada a favor de la gente, ni siquiera haber hecho nada bien, ¿sí? No argumenta nada a favor de la gente, discute y levanta falsos y miente y hace todo lo que puede en contra de lo que sí ha hecho este gobierno, y lo que realmente propone, por lo tanto, es regresar a unos gobiernos que no hicieron nada bien, que no hicieron nada por la gente. Pero por eso es muy importante ver las cosas exactamente como son para poder esclarecer una situación. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que los grandes países se organicen y funcionen bien hacia adentro y hacia afuera? Que es muy importante. Bueno, aquella situación de que los niveles de la política son 4, ya lo hemos dicho y hay que repetirlo todas las veces que sea posible para que lo entendamos. El nivel gubernamental, el del poder fáctico que rebasa al nivel gubernamental, ¿sí? La situación geopolítica y finalmente la república de Internet. Solamente podemos tener una visión de política si tenemos estos 4 aspectos a la vista. Entonces, ¿por qué es importante ver que un país funcione bien dentro y fuera? Y fuera no nada más es a nivel geopolítico, también tiene que ver con Internet y totalmente, desde luego, con el poder fáctico. Bien, el asunto es que Lázaro Cárdenas se asegura el control de los medios que generan riqueza, sobre todo la cuestión de los medios naturales, ¿no? Muy particularmente el petróleo, pero no solo eso, ¿no? Y a través de eso se dedica a negociar, pero en condiciones de poder. Sí negocia, sí reconoce, y habría que decirlo con toda claridad, una especie de cuota de poder. En primer lugar, no únicamente a los empresarios, sino a toda la sociedad, o sea, también a los campesinos, también a los obreros y también, por ejemplo, a los empresarios y a todos los sectores. Y negocia con ellos, en realidad no impone, pero sí negocia en condiciones de poder. Esto es, digamos, lo más y lo mejor que puede hacer un gobierno. Frente a esto, ¿qué es lo que ha hecho el neoliberalismo? El neoliberalismo no reconoce los gobiernos, no reconoce pero no reconoce ninguno. Esa es la verdad. No es una situación en la cual dice, no, pues el gobierno pues tiene un poder, yo también tengo un poder y vamos a ver cómo le hacemos. No negocia, ataca. Aquí lo hemos visto y donde quiera lo vemos, pero aquí la versión que hemos padecido estos 5 años, que ha tenido mucho menos efecto que en otros lados, ha sido no reconocer al gobierno. Se dicen demócratas, pero no reconocen la voluntad popular, ¿sí? Porque esta situación de achicar o hacerme más pequeño disque el Estado, que en realidad sería el gobierno, disque para volverlo más eficaz, no es eso, es neutralizar el gobierno o manipularlo totalmente, utilizándolo nada más para sus intereses, o neutralizarlo, eliminarlo, ¿no?
Aquí tenemos esta situación de algo que es muy importante y se repetirá cada vez que venga al caso. Altruismo es utilizar los medios privados para un beneficio público y corrupción es utilizar los medios públicos para un beneficio privado. Por lo tanto, intrínsecamente el neoliberalismo, o sea, por la vía especiosa de que no reconozca lo público, esa es otra cosa. Pero realmente el neoliberalismo es por definición corrupto. Claro que es una definición moderna de corrupción. Cuando nosotros vemos una definición colonial en México de corrupción, la corrupción era que las razas se mezclaran, aunque definitivamente hacían todo lo posible para que se mezclaran, pero luego para manipularlas porque entonces eran inferiores y toda una aberración. O sea, había otros modelos premodernos. Por eso estamos diciendo que todo el tiempo que en la jerarquía fallida de la Iglesia Católica, que no es toda, pero sí la que predomina en este país que es medieval y que nunca ha dejado de serlo, desafortunadamente, la que predomina y la que da más la imagen, no necesariamente toda, y el neoliberalismo son premodernos, ¿sí? Porque no tienen un concepto moderno de corrupción. Este que yo acabo de decir, el utilizar lo público para beneficio privado es un concepto moderno de corrupción y por eso lo rechazan. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en un momento que es importante ver, ¿no? Que cuando ya modernamente, porque sería muy interesante hablar de el modelo, ahora sí que de corrupción y de poder fáctico de la colonia, etcétera, que es interesantísimo, sí lo desarrollaremos en otros videos. Ya modernamente, ¿qué es lo que pasa con el capitalismo? Por ejemplo, específicamente en México, pues sí busca deslindarse de la iglesia, porque si en otro tiempo fue como, entre otras cosas, su banco, ¿no? Ya veremos que la iglesia era el banco, el mayor terrateniente y el registro civil y todo, ¿no? Pues ahora ya no, si ya no lo necesitan, se van deslindando de ella. Mira tú qué novedad. E incluso los más conservadores, etcétera, etcétera. Y bueno, ya sería cuestión de ver este punto. Pero en un momento determinado, ¿sí? Cuando ya se vuelven más modernos, cuando la modernidad tuvo que ver con esta situación de por qué se desamortizaron los bienes de la iglesia, por ejemplo, tantísimo terreno, un enorme porcentaje del territorio nacional, pues para que entraran en el mercado en el cual modernamente no estaban, ¿sí? Ahora bien, cuando todo esto se sigue desarrollando, el hecho de que haya un comercio más moderno, pues acaban por descubrir la publicidad y la forma en que pueden manipular a la gente para que consuma. Una vez que han descubierto esto, pues claro que no se paran allí o no se quedan allí. Claro que quieren ir por más, claro que quieren ir, dijéramos en español de España, a por todo, a por todas. Y entonces lo que buscan es, si los podemos controlar para que nos consuman, pues podemos controlarlos de todo a todo. Y entonces se acuerdan de aquella situación que seguiremos mencionando, ya lo mencioné en algún video anterior, que la oligarquía, que es el gobierno de los ricos, según el planteamiento de Aristóteles, ¿no? Esta situación de la oligarquía tiene que ver con una cuestión en la cual esa oligarquía muy temprano se deslinda realmente de decir, pues vamos a hacer gobierno, ¿sí? Porque aquello de que podía haber una monarquía, puede haber una democracia, puede haber una oligarquía, ¿no? Pero en la monarquía el rey se admite ser el gobernante, en la democracia pues el que sea nombrado, ¿no? El presidente admite ser el gobernante, pero en la oligarquía muy tempranamente dice no, en la historia, muy tempranamente se deslinda, no de tener el poder, pero sí de aparecer como quien lo ostenta, para controlar al gobierno, sea democracia, monarquía o lo que sea, les da igual. Recordando aquella frase de Rothschild, o Rothschild, como se diga, del fundador de la Universidad Rothschild, ¿no? No me importa quién esté en el trono de Inglaterra, mientras yo controle el dinero, yo soy el dueño de Inglaterra. O sea, no se andaba con tonterías, Inglaterra máxima potencia mundial en ese momento. Esa es la oligarquía, la que controla el poder tras el trono, la silla presidencial o lo que haga falta,
¿sí? Entonces, ahora bien, por ejemplo, se dan cuenta que pueden controlar a la gente. Pues no la quiero controlar nada más para que consuma, la quiero controlar para todo. Pues resulta que somos oligarquía y pues ya desde siempre teníamos que manejar el poder por detrás, ¿no? Como eminencia gris pero eficaz del poder. Luego viene, desde luego, la situación que primero fue la cuestión, ahora sí que del famoso cuarto poder, ¿no? La prensa, la cuestión que inicialmente fue meramente informativa y muy poderosa. Lo he dicho y lo repetiré, ¿no? Esta cuestión de cómo vamos a controlar lo que la gente piensa, pues ponlo a todos a ver lo mismo. En un video pasado lo acabamos de mencionar. Eso es como muy rudimentario, a diferencia de lo que hoy parece que va a suceder, que si ya nos van a meter un chip o algo así, ya definitivamente nos hagan pensar lo que ellos quieran, ¿no? Sin embargo, funcionaba. Pero todo esto era a nivel nada más de información. Que se sobregenera, ¿qué es lo que sucede? Se sobregenera lo que son nada más los medios de la modernidad, cine, radio, televisión, la prensa en su mejor momento, que ya ha tendido a desaparecer, y entonces ahora existe Internet, que ya no es nada más información, sino ya es vivir la vida, es hacerlo todo, realizar trámites, estudiar, todo, comprar, todo, tener relaciones. Entonces a partir de allí ya se controla todo a partir de eso. Esto por parte de empresas que son dueñas de Internet, y que no pocas veces son más ricas y poderosas que países ricos. No estamos diciendo que son más poderosos que Malawi, no. O sea, que son empresas que pueden tener una economía mayor que Bélgica, o habría que ver qué países. Podríamos hacer tal vez un ranking, sería interesante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues la globalización implicaba pues la eliminación de la soberanía de los países para que incluso ya conjuntamente con Internet, pues ya todo fuera o estuviera en manos de lo que llamamos el poder fáctico, que no es formal y que utiliza los gobiernos, los elimina, etcétera, ¿no? Recordamos, por ejemplo, aquella situación de las revoluciones de colores, en donde al mismo gobierno que es eliminado se le amenaza para que triunfe la revolución de colores, ¿no? Una cosa así rarísima, porque ellos eran los que organizaban la Revolución de Colores, pero al gobierno que iban a eliminar a través de la Revolución de Colores le hacían presiones económicas para que entonces ya de plano se rindiera y entonces triunfaba la Revolución de Colores. En más de unos de esos casos, esos países anhelan haber pertenecido a la Unión Soviética y tener todos los beneficios sociales que tenían con ellos, ¿no? Y entonces, sin embargo, ahora ha sonado la hora del soberanismo y de que el gobierno pueda controlar y coordinar la economía, y de esta manera hacer que funcione todo el país, no nada más la economía a un nivel entre comillas global que perjudica a los países y sobre a la mayoría de las poblaciones de todos los países, y hablaríamos no solo de los países pobres, etcétera, etcétera, sino las poblaciones de los países que fueron en un momento o siguen siendo las primeras potencias mundiales, empezando y acabando por los Estados Unidos, pero también la Unión Europea, ¿no? Entonces ahora ya vuelve a sonar esa hora del soberanismo, que es la hora del nacionalismo, que es la hora de lo que organizó en su modelo, por ejemplo, Lázaro Cárdenas, y que este esquema de que el gobierno controle la economía, pues es lo que funciona aquí, con los logros que ha habido, pero aquí y literalmente en China, pero ha funcionado en Corea del Sur, en la India y en todos los BRICS, y en todos los países, que es una lista larga de no alineados, que son los que se quieren sumar a la lista de los BRICS, ¿no? Entonces, por ejemplo, 5 millones sacados de la pobreza, el dólar a menos de 17 pesos, un crecimiento anual del más del 4% mayor en 10 años, es pasar